Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso. Estoy hablando del doctor Victorio Auxilia, expresidente de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y también profesor de la Facultad Politécnica de la UNA. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes Laura, buenas tardes también a la audiencia, a los televidentes de Canal Pro. Bueno, muchísimas gracias por estar. Vamos a encarar un tema muy interesante del momento, que es qué va a pasar en el 2023 en la Itaipú. Bueno, Itaipú es una central binacional, como sabemos, que desde el punto de vista técnico funciona una maravilla, ¿no? Y funciona bien porque se han hecho inversiones importantes en el pasado en esa central. Y para esas inversiones nosotros, entidad binacional, ha prestado gran parte de ese dinero y lo está pagando gracias a un acuerdo realizado en el año 1997. Okay, perfecto. Según ese cronograma, en el año 2023 va a terminar de pagar su deuda. Entonces imagínese usted lo que significa para una familia, por ejemplo, dejar de pagar la deuda que tiene con la casa, por la compra de la casa, ¿no? Entonces el impacto, digamos así, es más o menos semejante, ¿no? Itaipú va a pagar la deuda que tiene, ¿no? Que hoy día representa más del 60% de sus gastos, entre 60 y 65%, es decir, una gran parte del dinero que Itaipú recauda por la venta de energía, hoy día lo destina a pagarle a Electrobras, porque es el principal acreedor de esa deuda, es decir, ese dinero hoy día va a Brasil, es decir, algo así como 2.000 millones de dólares que se destinan al pago de la deuda, amortización e intereses, van a Brasil. En el 2023 vamos a saldar esa deuda que permitió que Electrobras, que Brasil ganara muchísimo dinero, muchísimo dinero, ¿no? Fue un gran negocio financiero, en realidad, Itaipú, ¿no? Y felizmente, el anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en el año 1973, prevé la renegociación de los términos del anexo C, que significa de las condiciones financieras y de prestación de los servicios, de cómo Itaipú va a vender su energía. Entonces, en el año 2023 vamos a conversar sobre la tarifa de Itaipú, sobre las condiciones de prestación de ese servicio, a cuánto le va a vender a sus empresas contratantes de la energía, principalmente ANDE y Electrobras, esa energía. Perfecto, ¿no? O sea que... Y cómo se van a distribuir los ingresos de Itaipú. Exacto. Hoy día esos ingresos se distribuyen principalmente para Electrobras, para Brasil, por el pago de la deuda. Es decir, más del 60% de los dineros actuales van a parar a los bolsillos de Electrobras. Otra parte para los gastos de explotación, para el funcionamiento de la central, otra parte para los royalties, es decir, para los gobiernos, ¿sí? Y otra parte va también para la ANDE Electrobras como socias del emprendimiento, como participantes del capital inicial de Itaipú Binacional en representación de las altas partes contratantes, en representación de los estados, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a negociar qué tarifa vamos a tener en la entidad binacional y cómo Itaipú va a vender esa energía, ¿no? La que produce, que pertenece 50% a Paraguay y 50% a Brasil, es decir, con bandera paraguaya y con bandera brasileña, que produce Itaipú. Eso es lo que va a pasar en el año 2023. Hay mucho que negociar entonces, doctor. Es demasiado importante porque, fíjese, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares actualmente, ¿no? Si nosotros dejamos de pagar eso, la consecuencia inmediata en los términos que hoy día está el anexo C, así como está sin mudar una sola coma de ese anexo C, la tarifa va a bajar 60%. Claro. Automáticamente, es decir, si no hacemos nada, si nos cruzamos de brazos, llega agosto del 2023, la tarifa, inclusive antes, la tarifa va a bajar 60%. El tema es que una tarifa baja
hay que hacerse la pregunta, una tarifa baja, ¿a quiénes beneficia? Porque hay un discurso bastante demagógico allí. Tarifa baja trae desarrollo. Tarifa baja es muy buena. ¿Es muy buena para quiénes? Claro. La tarifa baja en Itaipú va a ser excelente para quienes consumen gran cantidad de energía. ¿Qué significa eso? ¿Para quién va a ser excelente eso? Para el parque industrial brasileño. El parque industrial brasileño consume 50 veces más que el parque industrial paraguayo. Claro. 50, no estamos hablando de 50, es decir, otra dimensión. ¿No? Y hay mucha presión de la Federación de Industrias del Estado de San Paulo, de la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Mucha presión para que las tarifas sean bajas. Ellos ya consiguieron en el año 2012 una rebaja del 20% y van a continuar presionando. Y son personas muy poderosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la tarifa baja en Itaipú les va a beneficiar más a esas industrias. En nuestro país, ¿a quiénes beneficiaría una tarifa baja? A quienes consumen más. Pero centros comerciales. Esas grandes industrias en esa dimensión que tiene Brasil. Aquí no tenemos grandes industrias. ¿Qué tenemos? Shopping centers. Es decir, van a beneficiar a los dueños de los shopping centers, ¿no? A quienes tienen mansiones que consumen mucha cantidad de energía, y ese beneficio no le va a llegar al pueblo paraguayo, que finalmente es el dueño del recurso energético que dio origen a Itaipú, que es el potencial hidroeléctrico del río Paraná entre el Salto al Guairá y la desembocadura del río Iguazú, hoy día prácticamente el embalse donde está Itaipú. Bueno, como paraguayos nos conviene utilizar nuestra principal riqueza que tenemos, que es este potencial hidroeléctrico en el río Paraná, compartido con Brasil y con Argentina, ¿no? En el caso de Yacyretá, ¿verdad? Aprovecharlo para nuestro desarrollo. Nuestro país tiene enormes necesidades, diríamos así, que debemos atender. Tenemos atrasos en la infraestructura, caminos, tenemos atrasos en aeropuertos, puertos, la infraestructura básica, diríamos así, ¿no? Y tenemos grandes deficiencias en la educación, en la salud pública, ¿no? Es decir, nosotros debemos aprovechar lo que tenemos de riqueza, así como los países petroleros aprovechan su petróleo, ¿no? Ecuador, México, Venezuela, Colombia, ¿no? Países que exportan petróleo, a excepción de México, ¿verdad? Los países que exportan petróleo aprovechan sus recursos, ¿no? Para su desarrollo. Tenemos que aprovechar nosotros esta riqueza que tenemos para nuestro desarrollo. A nosotros nos conviene ver la manera de cómo tener la mayor cantidad o apropiarnos de la mayor cantidad de valor de esa central binacional, que significaría en todo caso ver cómo poder tener para nosotros esos $1.000 millones que se está hablando actualmente, que sobrarían en el caso de que nosotros negociemos una tarifa semejante a la que tiene hoy Itaipú. Semejante, claro. ¿no? No estamos hablando de una tarifa diferente, pero si es semejante a la que tenemos hoy, entonces sobrarían, diríamos así, esos 2.000 millones para los dos países y 1.000 millones para Paraguay. Ahora, $1.000 millones al año es mucha plata. Sí. ¿Y dónde se colocarían esos 1.000 millones? Bueno, existe una propuesta allí que está en la política energética 2040, ¿no? Que está vigente y que está en revisión, entendemos ahora por el actual gobierno, de que ese dinero sea administrado por quienes saben administrar dinero. Claro. Es decir, por un banco. Así es. ¿No? Por un Banco Nacional de Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social. ¿No? Entonces la idea es que ese dinero pueda apalancar inclusive más dinero y que tengamos una especie de BID o de CAF aquí dentro, como lo tiene Brasil. Brasil tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es importantísimo para el desarrollo de Brasil. Y es un banco que va a financiar los proyectos de infraestructura en el país, por ejemplo. Claro.
Y con el repago diríamos así, de esos préstamos, ese dinero que le va a hacer parte del lucro del banco, y como el banco va a ser nacional, eso se puede utilizar para programas sociales, para programas de educación, ¿no? Para programas que ayuden a combatir la pobreza. ¿Sí? Entonces, la idea sería que ese dinero sea administrado por un banco. Acuérdense que no es tan fácil interpretar una cuestión así, que un país reciba, un país como nuestro, con un Producto Interno Bruto de 30.000 millones, ¿no? Reciba 1.000 millones, de repente eso puede producir, hay síndromes que son estudiados en la teoría económica, como el síndrome de la enfermedad holandesa. Puede haber repercusiones importantes en la tasa de cambio, ¿no? Eso no se puede tirar nomás en el mercado como un circulante, 1.000 millones de dólares, ¿no? Y hay que saber cómo administrar, ¿no? Con juicio y teniendo en cuenta, diríamos así, las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Con una política clara, transparente, ¿no? De cómo entonces utilizar el dinero, ¿no? Eso ya sería un trabajo interno, conformar un banco. Es un trabajo interno, eso no tenemos por qué negociarlo con Brasil, es una cuestión de... la negociación con Brasil es obtener el mayor beneficio para el país. Así es. ¿Sí? Porque ellos quieren la tarifa baja, por lo menos en principio, ¿no? Quieren el status quo, que se llama, es decir, mantener la tarifa. Nosotros queremos el dinero. ¿Por qué? Porque Electrobras ya tuvo ese dinero en el pasado. Brasil se benefició muchísimo con Itaipú, no solamente con la energía, se benefició con el dinero, prestó la plata y ganó mucho dinero recibiendo el dinero de regreso. Perfecto. ¿No? Para que tengan una idea, se invirtieron más de 12.000 millones de dólares en Itaipú. Los acreedores de Itaipú van a recibir al final de la historia cerca de 65.000 millones de dólares. Impresionante. 65.000 millones de dólares. Y una buena parte a Electrobras, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Le consulto, doctor, ¿hay ya conformado una mesa multisectorial para trabajar ese tema? Bueno, entendemos que el gobierno está preocupado con ese tema. Hoy día el presidente de la República anunció a través de Twitter, ¿no?, que el doctor Jeffrey Sachs va a ser uno de los asesores, ¿no? Y es un economista internacional de prestigio, ¿no?, que va a estar apoyando el proceso de negociación, según lo manifestó el presidente, ¿no? Además, está una política energética nacional que está siendo revisada, es un proceso que lo está liderando la mesa energética, el coordinador de la política energética, que sería el ministro Ulloa, ¿no?, en compañía con el viceministro de Minas y Energía y todo su equipo, ¿no?, y otros ministerios seguramente. Y también hay proyectos de la propia entidad binacional, margen derecha, es decir, Paraguay, ¿no?, que es digno mencionar, ¿no? Está el tema de la capacitación de negociadores por la Universidad Salamanca, ¿no?, Universidad Internacional, y hay otro proyecto en el que estamos nosotros como Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción apoyando, que es un proyecto que busca trabajar en el sentido de instalar un debate nacional, ¿no?, con el objetivo de llegar a un acuerdo social, ¿no?, es decir, que los diferentes referentes de la sociedad digan cuáles son nuestros objetivos, nuestras prioridades, ¿no?, que podemos llevar a esa mesa de negociaciones. Es un trabajo en el que estamos apoyando, ya se está trabajando a partir de inicios de este año, ¿no? Ahora, hay mucho aún por hacer, ¿no? Muchísimo. Porque el acuerdo social es importante, es decir, lo que los paraguayos queremos, ¿no? Exacto. Y que todos estemos al tanto de lo que se está haciendo, ¿no? Así es, y que sea transparente. Y hay otro acuerdo en el que también es importante que el Poder Ejecutivo trabaje, que es el acuerdo político. ¿Sí? Y ese proceso tiene que ser liderado por el Poder Ejecutivo en compañía del Congreso. Y trabajar con los partidos políticos, ¿no? Porque finalmente el anexo C nuevo, diríamos así, ¿cierto?, va a tener que ser llevado al Congreso Nacional para que sea ratificado. Entonces, si no hay un acuerdo político anterior sobre los objetivos que tienen que ser alcanzados, va a ser muy difícil el proceso de ratificación. Y tenemos mucha prisa, Laura. ¿Por qué? Porque Brasil está interesado que este tema de la revisión
del anexo C se resuelva enseguida. Okay, entonces, no en el 2023. Yo pienso que va a ser ya en el 2020, ¿no? Okay, perfecto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan definir la cuestión de Itaipú, de esa energía paraguaya que nosotros hoy día le estamos cediendo a ellos, definir para su sistema eléctrico. Es demasiado importante esa cantidad de energía. Entonces ellos necesitan, digamos así, debido a la planificación necesaria para el sistema eléctrico, definir cuanto antes. Esto significa ya. Es decir, que es muy posible que tengamos noticias, ¿no?, enseguida, y que Brasil quiera negociar esto antes del 2023. Perfecto. Prácticamente de aquí a un año, a más tardar. Pienso que sí. Sí. Pienso que esto se va a acelerar. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por la visita, por esta charla, por dejarnos muchas cosas en claro. De hecho, que esto recién comienza y me gustaría recibirlo nuevamente para que me vaya comentando cómo va avanzando la negociación. Estamos a la orden. ¿Verdad? Esta mesa multisectorial que se va a conformar también, cómo van tratando en conjunto con la ciudadanía todo este tema que nos interesa realmente bastante.